Hoy vamos a abordar el tema de la seguridad de los cannabinoides, es decir, los posibles riesgos que puede generar el uso de medicamentos a base de cannabis para nuestra salud. Mi nombre es Dora María Benjumea Gutiérrez, soy profesora de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y para esta presentación nos acompañó también Yoreni Román Vargas, magíster en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias también de nuestra facultad. Bienvenidos y muchas gracias. Hoy vamos a abordar el tema de la seguridad de los cannabinoides, lo cual incluye el conocimiento de los posibles efectos adversos, las precauciones y las contraindicaciones que tiene el uso del cannabis medicinal. ¿Esto por qué? Estas plantas que son derivadas de la naturaleza, como ya nos ha pasado con muchas otras plantas como la morfina, como el opio, que tienen propiedades medicinales y que han servido para una cantidad de dolencias de la humanidad, también traen consigo unos efectos adversos que pueden afectar nuestra salud. A eso lo llamamos efectos secundarios. Entonces, la primera idea que quiero que les quede clara es que así sean medicamentos basados en plantas, como es el uso del cannabis, ellos también van a tener efectos secundarios y que pueden traer graves problemas para la salud. La planta de cannabis se ha reconocido que tiene una cantidad de compuestos que tienen muchas propiedades medicinales como primera medida. Por otro lado, sabemos que en nuestro organismo hay un sistema endocannabinoide y ya lo hemos visto en otras unidades de nuestro curso. Este sistema endocannabinoide permite que se controlen muchas de las funciones de nuestro organismo, por ejemplo, la cognición, la memoria, el dolor, el sistema inmune, entre otros. Entonces vamos a ver que a pesar de que muchos de estos compuestos que llamamos fitocannabinoides que tiene la planta de cannabis tienen muy buenas propiedades medicinales, también pueden tener efectos adversos con los cuales vamos a tener que tener muchas precauciones o en algunos casos contraindicaciones, es decir, que no lo vamos a poder tomar. Entonces, que nos quede nuevamente clara la idea de que por ser una planta de origen natural no es inocua, no es totalmente segura. Primero, entonces, vamos a abordar qué es un efecto adverso. Entonces, un efecto adverso es una respuesta nociva, no intencionada. ¿Por qué? Porque obviamente el objeto de un medicamento siempre es promover la salud y mejorar un problema de salud que nosotros tengamos. Otra clave importante es que estos efectos se presentan a las dosis que normalmente utilizamos para mejorar el problema de salud. Es decir, no lo podemos confundir con la palabra toxicidad. ¿Por qué? Porque la palabra toxicidad nos va a dar cuenta de que estamos utilizando una dosis mucho más alta de la que usamos para curar nuestro problema de salud. Entonces, es a dosis utilizadas habitualmente para tratar ese problema de salud. Y digamos como mnemotecnia lo vamos a relacionar con puedo sentir algo diferente a lo cual yo buscaba. Yo buscaba, por ejemplo, que me quitara el dolor, pero de pronto me produjo un dolor de estómago. Y eso es más o menos lo que es un efecto adverso. Tenemos el ejemplo con unos fármacos que se llaman AINES, por las siglas de antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de ellos yo creo que muchos conocemos el ibuprofeno. Y sabemos que el ibuprofeno como efecto adverso puede producir dolor estomacal derivado de una acidez. Entonces es un buen antiinflamatorio, pero como efecto adverso puede producirnos gastritis e incluso úlceras. Los efectos adversos entonces tienen diferentes clasificaciones. Los efectos adversos pueden ser leves, es decir, no nos va a causar ningún problema de salud grave y lo puedo seguir utilizando, pero pueden también ser graves y en este caso esos medicamentos se deben retirar, no se deben administrar en estos pacientes. Otro concepto importante con los efectos adversos es que muchos suceden por la suspensión brusca de ellos. Es decir, esos medicamentos que nos tomamos a varias dosis, cuando yo los suspendo bruscamente, me puede generar otros efectos graves que nosotros llamamos tolerancia y que pueden causar dificultades para nuestro organismo. Y otra cosa con los efectos adversos es que debemos tener en cuenta que estos efectos adversos no solo son derivados de los medicamentos como tal, en este caso de los fitocannabinoides, sino que también
pueden ser derivados de los excipientes, es decir, de las formulaciones con que se hayan construido los medicamentos. Entonces ya se ha detectado que muchos excipientes también pueden generar efectos adversos. Y también tener en cuenta que la farmacovigilancia es esa actividad pública que es encargada de la identificación, de la detección, de la evaluación y de la prevención de todos esos efectos adversos. Y cada país, por eso es una actividad pública, tiene un sistema nacional de farmacovigilancia. Ahora vamos a abordar el concepto de contraindicación. Entonces, si para efecto adverso utilizamos una mnemotecnia de que puedo sentir algo, para una contraindicación también vamos a utilizar la mnemotecnia de no me lo puedo tomar. Definitivamente una contraindicación indica que de acuerdo a alguna circunstancia específica que el paciente tenga, definitivamente no se puede tomar el medicamento, en este caso los medicamentos a base de cannabis. Entonces, ¿qué es una contraindicación? Es esa situación específica a la que no se debe utilizar el medicamento prescrito porque puede generar un problema mayor, más grave de salud. Entonces tenemos el ejemplo de la isotretinoína, que es un medicamento que se utiliza para el acné, pero si se utiliza en una mujer embarazada, es probable que el feto salga con malformaciones. Entonces eso es una contraindicación, una situación en la cual definitivamente no me puedo tomar el medicamento porque puede causar un problema grave en nuestra salud. Ahora vamos a abordar qué es una precaución y vamos a utilizar la mnemotecnia. Sí me lo puedo tomar, pero debo estar atento a que no pase algo, ¿cierto? Entonces sí me lo puedo tomar, diferente a contraindicación que no me lo puedo tomar. Entonces, ¿qué es una precaución? Es una advertencia sobre un posible daño que se pueda presentar si yo me tomo este medicamento derivado de alguna condición de salud que yo tenga. Nuevamente vamos a ver el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo. En pacientes que de pronto tengan asma, es precaución para estos pacientes tomarse estos medicamentos. ¿Por qué? Porque puede exacerbar la broncoconstricción y su problema de salud con el asma. Entonces ellos pueden tomar ese medicamento, pero tienen que estar vigilantes, tienen que verificar que ese medicamento no le vaya a exacerbar o no le vaya a aumentar ese problema de salud. Bien, entonces teniendo en cuenta estas tres premisas de qué es una reacción adversa, qué es una contraindicación y qué es una precaución, ahora sí vamos a abordar cuáles son los efectos adversos, las precauciones y las contraindicaciones de los fármacos basados en cannabis. Entonces vamos a iniciar con los efectos adversos del cannabidiol. Sabemos y ya hemos visto en este mismo curso que los principales fitocannabinoides de la planta de cannabis son el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol. Cada uno tiene unos efectos adversos muy distintos. Vamos a ver que uno es más inocuo, más leve que de pronto el otro. Entonces vamos a empezar con el cannabidiol y vamos a clasificar estos efectos adversos entre leves y graves, porque de esto va a depender también que nosotros tengamos mucho cuidado al consumir estos medicamentos. Nuevamente recordar, y perdón que sea tan cansona, el hecho de que sean derivados de plantas medicinales no indica que sean inocuos. Entonces, entre los leves se ha reportado entonces RAS, que es una especie de alergia a nivel de la piel, una picazón, disminución del apetito, náuseas, vómitos y diarrea. Esto es importante sobre todo en menores de edad, porque una disminución de peso o que tú tengas náuseas y no puedas comer se te disminuye todavía mucho más el peso, y esto puede ser grave sobre todo en niños que están en edad de crecimiento. Somnolencia y sedación, por lo cual también puede tenerse precaución en personas que tienen que conducir maquinaria o que conducen un auto. Dificultades para conciliar el sueño, fatiga y letargo, que es como una lentitud que sentimos nosotros al realizar las actividades diarias. Y ya efectos adversos más graves pueden ser el daño hepático. Incluso obviamente si una persona ya tiene daño hepático no debería consumir este medicamento, y mucho más graves algunas convulsiones, aunque un poco raras. Ahora vamos con las contraindicaciones. Recordemos, no me lo puedo tomar definitivamente si
tengo algunas de estas condiciones. Entonces, el cannabidiol no se permite usar en niños menores de 2 años. En niños menores no hay estudios de la seguridad de este medicamento a base de cannabis y por tanto siempre se hace la advertencia de que en niños menores de 2 años no se puede consumir el cannabidiol. En personas que tengan antecedentes de hipersensibilidad, es decir, que anteriormente se hayan tomado cannabidiol y que les haya generado una reacción alérgica, bien sea al cannabidiol o a los ingredientes de la formulación en que viene el cannabidiol. Y por último, y es digamos una de las más importantes, en pacientes que tengan las transaminasas hepáticas elevadas, es decir, una persona que tenga de pronto una insuficiencia hepática o un dañito hepático va a tener estas enzimas hepáticas elevadas y esto se puede medir tranquilamente pues en sangre y esto indica que si están elevadas no se puede tomar el medicamento porque puede generar un daño hepático mayor. Y ustedes saben que el hígado tiene unas funciones muy importantes para nuestro cuerpo. Y por último vamos a abordar las precauciones. Recordemos, lo podemos tomar, pero debemos estar atentos a que no se presenten algunos efectos adversos. Entonces, primero, vigilar que no hayan presentación de señales de alergia. Si se empieza a presentar un ras, una picazón como vimos anteriormente, entonces es mejor suspender el medicamento, ¿cierto? Porque puede haber, digamos, una reacción anafiláctica que puede ser grave. Entonces, si usted empieza a observar rash en la piel, digamos alguna hinchazón en la boca, en la lengua, dificultad para respirar, es mejor suspender el medicamento e ir al médico. Igual, si está tomando el medicamento, verificar o estar examinando esas transaminasas hepáticas, esos posibles daños que haya a nivel del hígado, entonces estar atentos también a eso. También hay que tener en cuenta que algunos alimentos pueden aumentar la potencia, digamos así, o la concentración del cannabidiol. Ya sabemos que los alimentos que son ricos en grasa pueden aumentar todavía más esa cantidad de cannabidiol disponible para hacer los efectos que nosotros queramos, ¿cierto? Los efectos terapéuticos. Entonces hay que tener precaución en que cuando consumimos grasas de pronto no se vaya a presentar un efecto adverso debido a, digamos, ese aumento del cannabidiol en sangre. Y por el tema de la somnolencia y la sedación que produce como efecto adverso, entonces tener cuidado en no conducir maquinaria o no conducir autos porque puedo sufrir un accidente. También es importante estar atentos o tener mucha precaución en si hay cambios de pronto en nuestras formas de pensar, en nuestras ideas, si hay de pronto comportamientos suicidas. Entonces es muy importante también tener en cuenta esos cambios que haya, digamos, en la forma de pensar. Pueden estar alterados y sobre todo si hay personas que ya tienen antecedentes. También hay que estar muy vigilantes entonces de una posible disminución del peso corporal del paciente. Porque recordemos que en niños es obviamente mucho más extremos todos los efectos adversos que se puedan presentar con estos medicamentos. Entonces, estos medicamentos sabemos que se utilizan para ciertos tipos de epilepsias, como lo vimos en las unidades anteriores. Y si empezamos a ver que este aumento, esa disminución de peso, es significativa, entonces es mejor suspender el cannabidiol. Y esto es grave, ¿por qué? Finalmente porque esto puede, digamos, interferir en el crecimiento normal de un niño. Entonces, estar muy atentos a esto. Bien, ahora vamos a pasar a los efectos adversos de otro de los componentes de los medicamentos basados en cannabis de gran importancia, como es el tetrahidrocannabinol. Igual vamos a repartir o a clasificar estos efectos adversos entre leves y moderados. Entre los leves, entonces, muchos pacientes han mostrado un poco de debilidad, dolor de cabeza, también dolor de estómago, algunos problemas gastrointestinales como náuseas, vómito, igual bastante somnolencia. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta para evitar un accidente. También se queda en la boca y aumento del apetito, que es, digamos, uno de los usos terapéuticos que tiene, por ejemplo, los medicamentos basados en cannabidiol, de aumentar el apetito en ciertos pacientes que han disminuido mucho de peso.
Luego entonces en los moderados ya se encuentran algunos estados de ánimo elevados o exaltados, ¿cierto? El tetrahidrocannabinol produce esa elevación del estado del ánimo que puede ser, digamos, perjudicial en ciertos entornos. También puede producir ansiedad, alucinaciones y hasta confusión, como efectos, digamos, moderados. Otra forma de clasificar los efectos adversos del tetrahidrocannabinol es de acuerdo a si su consumo es por corto tiempo o al contrario por largo plazo. Entonces, las investigaciones han encontrado que cuando esta sustancia se utiliza a largo plazo, ha mostrado alteración en la memoria y en la atención. Igualmente también en la forma en que se toman las decisiones o se planifican, digamos, algunas actividades, al igual que incoordinación. Y otra forma de clasificar, digamos, estos efectos adversos es cuando se utilizan a altas dosis para ciertas enfermedades. Entonces, en estos casos se ha demostrado que el paciente siente como que está fuera de su cuerpo. También un síntoma que se llama disforia, que es como una irritabilidad, como una insatisfacción, no está satisfecho, no está tranquilo. Algunos pensamientos extraños, inusuales, y también una sensación de irrealidad. Ahora vamos a ver las contraindicaciones de los medicamentos basados en tetrahidrocannabinol. Entonces, habíamos visto que como efectos adversos el tetrahidrocannabinol puede producir pérdida de la memoria. Entonces, en aquellos pacientes que tengan antecedentes personales de algunas enfermedades psiquiátricas puede estar contraindicado. Entonces, algunas de ellas son la demencia o el Alzheimer, que puede causar en estos pacientes una disminución para recordar, para pensar, para comunicarse, para realizar actividades diarias, y también algunos cambios de humor y en la personalidad. Igualmente en las personas que ya tengan algunas enfermedades mentales, como por ejemplo el trastorno afectivo bipolar, principalmente en su fase de manía. Recordemos que el trastorno afectivo bipolar es ese cambio, digamos, de su estado de ánimo muy rápidamente entre la tristeza y la alegría. Cuando está en su fase de manía, principalmente es donde estos medicamentos están totalmente contraindicados. O en pacientes con depresión se puede exacerbar o profundizar mucho más esa depresión, al igual que la esquizofrenia, la cual produce ideas delirantes, y ya sabemos que el tetrahidrocannabinol también las puede causar. Y muy grave también, por eso están contraindicados estos medicamentos a base de THC en personas que tengan enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, taquicardias, que son aumentos de esa frecuencia cardíaca, o hipotensión arterial, que puede causar también taquicardias, o algunas enfermedades coronarias, porque pueden, digamos, llegar a causar un infarto en estos pacientes. Entonces, es una de las principales contraindicaciones que tienen estos medicamentos. ¿Y qué precauciones se deben tener con los pacientes que estén tomando estos medicamentos? Igual, como habíamos visto anteriormente, pues informar si hay alguna alergia, algún tipo de alergia, estar, digamos, pendientes de que no se presente. Informar también qué medicamentos o vitaminas o suplementos nutricionales a base de hierbas se están tomando. ¿Por qué? Porque muchas plantas pueden generar interacciones con los medicamentos a base de cannabis y generar un problema de salud. Entonces es importante informarle al médico qué otros medicamentos a base de plantas se está tomando. Igualmente, una de esas plantas es incluida la marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana, entonces, también sabemos que ese componente de tetrahidrocannabinol va todavía a potenciarse más y aumentar más su concentración y puede generar entonces algunos problemas. Principalmente ya vimos que es muy importante alguna enfermedad cardíaca. Y también en personas que conducen y que la policía hace algunas pruebas de detección de drogas, es posible que los pacientes que tomen medicamentos a base de cannabis pues puedan salir positivos para este tipo de drogas. Es importante entonces siempre tener su receta médica para advertir a la policía. También es importante tener precaución en pacientes obviamente que planean quedar en embarazo por los posibles riesgos que puedan tener estas pacientes, en no amamentar si ya digamos el bebé nació,
No se debe amamentar si se están tomando estos medicamentos porque obviamente pasan a la leche materna y pueden generar efectos adversos en el feto. No deben consumir tampoco otras bebidas alcohólicas porque van a potenciar muchos de los efectos que presenta los medicamentos a base de cannabis con el alcohol. Nuevamente, entonces, informar si mientras se está tomando este medicamento puede llegar a sentir, digamos, depresión, ideas suicidas, cambios, digamos, en su comportamiento o en su estado de ánimo. Y también precaución en que se puedan presentar de pronto algunos mareos, aturdimiento, o cuando se levanta muy rápido también de estar acostado, tener esta sensación, porque puede presentar, digamos, una caída o algún daño grave para la salud. Bien, ahora entonces, digamos, vamos como a concluyendo como en todo este tema que hemos venido hablando, y es concluir entonces si el uso del cannabis va a generar esa dependencia. Entonces ya sabemos que de estos dos compuestos que tiene la planta, que es el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, sabemos que el tetrahidrocannabinol sí tiene ese gran poder adictivo, mientras que el cannabidiol no va a causar adicción en los pacientes que tomen este medicamento a base de cannabis. La adicción, digamos, está estudiada y está explicada porque estos medicamentos tienen, digamos, acción bastante sobre la dopamina y pueden generar, digamos, esa búsqueda de esa sensación de placer que produce o de euforia que producen estas sustancias. Acá les dejamos esta actividad para que la piensen ustedes, esta pregunta, y ustedes mismos entonces la respondan. Muy bien, espero entonces que hayan contestado correctamente. Ahora vamos a abordar el tema de la psicoactividad. ¿Qué es esto de la psicoactividad o qué es una sustancia psicoactiva? Entonces llamamos esas sustancias psicoactivas a esos compuestos o a esas sustancias que van a actuar sobre este sistema nervioso y que van a alterar tanto la conciencia, van a alterar el estado del ánimo y los procesos de pensamiento de las personas o de los individuos. Por estos efectos, entonces, muchas sustancias de estas sustancias pueden generar dependencia, todas estas sustancias psicoactivas, y lo que hacen es producir como esa necesidad imperiosa de consumir compulsivamente esta sustancia debido a esos efectos que produce en el estado del ánimo, en la conciencia y en el sistema nervioso. Entonces, la pregunta que muchas personas se hacen es si una persona que usa medicamentos a base de cannabis puede presentar dependencia. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, recordemos que si el medicamento tiene tetrahidrocannabinol, hay cierta probabilidad de que el medicamento pueda generar adicción. Recordemos también que las dosis en que vienen estos medicamentos son dosis que están controladas, que son dosis más bajas, que son diferentes a las dosis que se consumen de forma recreacional, en la cual no se sabe la cantidad de tetrahidrocannabinol, normalmente son dosis mucho más altas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, obviamente un medicamento tiene cierta probabilidad de hacerlo. Por el contrario, el cannabidiol sabemos que no va a generar esa dependencia. Muchas personas a los dos los toman como el yin y el yang, ¿cierto? Siempre el efecto del tetrahidrocannabinol va a ser diferente al del cannabidiol. Luego tenemos otra pregunta y es si el uso medicinal del cannabis trae consigo aumento de riesgo de consumir el cannabis con fines recreativos. Y se han hecho, digamos, varios estudios, digamos, que hemos revisado y se ha demostrado que los medicamentos a base de cannabis no aumentan esa necesidad de consumir cannabis recreativo. El cannabis medicinal no induce a que se use el cannabis recreativo. Otra pregunta importante, entonces, ¿el cannabis se puede clasificar como una droga de abuso? Entonces sí. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales tiene diferentes clasificaciones del uso de drogas y dentro de ellas el cannabis está en una de esas clasificaciones como droga de abuso. Entonces debemos tener muy en cuenta de que
no vamos a pensar que no genera adicción por ser de uso medicinal. ¿Y el uso recreacional del cannabis puede generar adicción? Sí, el cannabis que se utiliza con fines recreacionales puede llegar a producir adicción. Acá entonces les dejamos una pequeña cápsula sonora donde podemos entonces escuchar un poco sobre si el cannabis puede llegar a generar adicción. Ya sabemos que sí, pero también para que lo escuchen. Otro dato importante con respecto, digamos, a la adicción por el uso recreativo de la marihuana, y es que se sabe que sí puede llegar a conducir a la adicción. Y hay estadísticas de que casi un 30% de las personas que consumen marihuana recreacional pueden tener trastornos de abuso de estas sustancias, y que los síntomas de estos incluyen, por ejemplo, ansiedad, inquietud, son personas que son irritables, que pueden estar agitadas, pues pueden presentar problemas para dormir, o sea, tener insomnio, náuseas, calambres, etc. Entonces, para tener muy en cuenta esta diferencia entre el uso medicinal y el uso recreacional. Entonces, como conclusión, sabemos que el cannabis está compuesto por muchas sustancias, las que llamamos fitocannabinoides, que se ha comprobado que tienen muchos efectos muy buenos para la salud, efectos medicinales importantes para el tratamiento de muchas epilepsias, para los vómitos, para diferentes enfermedades graves, pero que se deben usar con supervisión médica y que se debe estar atento tanto a las reacciones adversas que puedan presentar, a las posibles precauciones o contraindicaciones que yo tenga para el uso de estos medicamentos. Como pudimos ver en esta videoclase, los medicamentos a base de cannabis tienen muchos efectos adversos, muchas precauciones y muchas contraindicaciones que debemos estar atentos para prevenir otros problemas de salud grave que se pueden presentar con el uso de estos medicamentos basados en cannabis.